la amplitud del resorte sea cortita, pues ese resorte se cabe dentro de un tubo, ¿no? Y la situación es que los resortes que tienen amplitudes, bueno, amplitudes no es cierto, más bien frecuencias muy cortas, pues también tienen derivadas muy grandes, ¿no? Digamos, en dibujo, por ejemplo, las derivadas de una función que hace una cosa como de este estilo, pues pueden ser muy grandes, ¿no? Pueden ser pues muy próximas bueno, vaya, muy grandes, ¿no? Muy próximas a infinito, pues eso no tiene sentido. Pueden ser muy grandes, ¿no? Las derivadas, ¿no? Las pendientes de las rectas tangentes. Pueden ser muy grandes, ¿no? A pesar de que el resorte sea muy delgadito, es decir, que quepa en un tubo muy, muy delgadito, pues puede tener derivadas pues muy grandes, ¿no? O sea, pendientes que son muy próximas a la vertical. Entonces, bueno, pues por esta razón, a pesar de que una sucesión de funciones que son así resortitos, con mucha frecuencia, pero con amplitud muy pequeñita o con amplitudes que tienden a cero, pues tienen derivadas grandes, a pesar de que las funciones mismas convergen uniformemente a la función constante cero. Entonces no podemos hablar de que las derivadas de una sucesión de resortes como esta, pues tenga como derivada a la derivada de la función constante cero, que es la misma función constante cero, ¿no? Es decir que, pues sí, el problema de derivar o de calcular la derivada de un límite uniforme en términos de las derivadas de las funciones que participan en la sucesión, pues no es automático, no es como en la integral, que sí, tú dices, bueno, pues integro o veo cuánto valen las integrales de los términos de la sucesión y pues en el límite tengo la integral de la, este, de la función, ¿no? A la que convergen, la integral del límite. Acá pues no es así de inmediato. Y como pudieron ver seguramente en el teorema, en el teorema que tiene que ver con derivadas y convergencia uniforme, pues acá las hipótesis cambian. Es decir, nosotros, digamos, de la convergencia uniforme de una sucesión, nosotros no podemos deducir la convergencia uniforme de las derivadas, pero sí al revés. Es decir, si nosotros tenemos una sucesión de funciones cuyas derivadas sí convergen uniformemente, entonces podemos deducir que la función, la sucesión de funciones original también converge uniformemente a una cierta función. Y en este caso también tenemos una fórmula, ¿no? Para calcular la derivada de la función límite, que es justamente calculando los límites. Perdón, calculando el límite de las derivadas. ¿Sí? Entonces, de hecho, la formulita que vimos en aquel video, lo que nos muestra es que la sucesión de derivadas converge puntualmente. Bueno, la formulita dice esencialmente que converge puntualmente la sucesión de derivadas, digamos, en X de los términos de la sucesión de funciones a la función derivada de f. Pero bueno, como de cualquier manera, era una hipótesis que las sucesiones, digamos, perdón, la sucesión de derivadas, la sucesión de las derivadas de las fn's fuera convergente de manera uniforme, pues de hecho entonces converge uniformemente a su límite puntual, que es precisamente a la derivada de la función f, donde f es precisamente el límite puntual o uniforme de las funciones fn's, ¿no? En el video hacemos pues la demostración de estos hechos, ¿no? Ahí sí hicimos la demostración completa. Bien,
Y yo creo que ya así como cerecita en el pastel, también Fernando nos habló sobre el monstruo de Weierstrass, ¿cierto? Nos, este, nos habló Fernando, ¿cierto? De esta función que no es derivable en ningún lado. No lo puede terminar de subir, pero Ah, no, ahorita no lo terminó de acabo subir. de hacer. Eso es. Ah, bueno, pues entonces está en camino el monstruito de Weierstrass. Este, no sé, Fer, la prueba que haces no es la que viene en el Rudin, ¿verdad? No es esta. Tú usas el teorema de la categoría de ver. Exacto. Sí, sí. Quería usar el teorema de la categoría para usar fuertemente la completud que tú probaste. Exactamente, muy bien. Muy bien. Bueno, sí, entonces de pasadita, Fer, ese video sí está, por cierto, subido a la plataforma, ¿no? Bueno, sí, sí está accesible. El de la categoría, El teorema sí. de la categoría de ver, que es un teorema muy importante, muy, muy, muy relevante en análisis. No sé si, Fer, tú preferirías hablar de la categoría en el cierre de la clase o les platico un poquito. No, Voy. vas, así Perfecto, vas. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues les platico entonces brevemente sobre el teorema de la categoría de ver. Este, la categoría es una forma de distinguir entre conjuntos grandes y conjuntos pequeños en un espacio métrico completo. Digamos que esa es la inspiración que tiene la noción de categoría, de que pudiéramos decir, bueno, los conjuntos de tal forma son muy grandes, los conjuntos de tal forma son pequeños. Quizás esta división no es exhaustiva, es decir, no es cierto que lo que sea pequeño, no, perdón, a ver, ¿qué quiero decir? Habrá cosas que no son ni grandes ni pequeñas, o sea, simplemente son pues, medianonas, ¿no? Pero la categoría nos va a distinguir entonces conjuntos que son grandes, sus complementos serán pequeños, y al revés, ¿no? Los complementos de conjuntos pequeños serán grandes, y y bueno, en el caso de la categoría, pues, de ver, los conjuntos que se consideran grandes son, bueno, para empezar, los conjuntos que son abiertos y densos en un espacio métrico, o un espacio métrico completo, digamos. ¿Cómo es un conjunto que es denso y abierto? Bueno, pues obviamente por ser denso, no hay ningún conjunto abierto U que lo evada, ¿no? Acuérdense, ser denso en un espacio métrico significa tener puntos en todas las vecindades de todos los puntos, ¿no? Entonces, si U es un conjunto abierto, entonces necesariamente este conjunto U debe tener puntitos que vivan en el conjunto denso. Pero si nuestro denso además es abierto, ¿sale? Entonces, pues cada puntito de estos que haya estado en un conjunto U, pues también va a tener un subconjunto abierto que estará contenido, ¿verdad? En ese conjunto denso y abierto. Es decir, los conjuntos densos y abiertos son grandes, son chonchos, son gorditos, ¿no? Ocupan una parte muy, 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 muy grande de un espacio métrico completo, ¿no? Ocupan, lo rellenan bastante bien. O sea, el complemento de un espacio métrico, perdón, de un conjunto denso y abierto en un espacio métrico es un conjunto relativamente pequeño, muy, muy pequeñito, ¿no? Tan pequeñito como que si ustedes agarran una vecindad de un punto que no esté en ese denso y abierto, pues ese seguro le tiene que pegar y le tiene que pegar por mucho a nuestro denso y abierto. ¿Sale? De hecho, los complementos de los que son densos y abiertos se les llama nunca densos.
¿Sale? Esos son, pues, la contraparte, ¿no? De los conjuntos grandes, son los conjuntos pequeños, los nunca densos. ¿Sale? El teorema de la categoría de Ver dice que estos conjuntos, los densos y abiertos, son tan grandotes que si ustedes intersectan una cantidad numerable, es decir, una cantidad infinita, aunque sea la cantidad infinita más pequeña, pero una cantidad respetable porque son una infinidad, pero si intersectan cualquier cantidad de conjuntos grandes, de conjuntos densos y abiertos, la intersección no puede ser vacía. ¿Sí? Pues podemos enunciarlo así: intersección numerable en conjuntos densos y abiertos es no vacía. Claro, este teorema pues no se vale en todos lados. Por ejemplo, en teorema en espacios métricos que no son completos, pues puede no ser cierto, ¿no? O sea, sí vamos a tener intersecciones numerables de conjuntos densos y abiertos pues que serán vacías, ¿no? Por ejemplo, en los racionales, ¿no? Es un espacio métrico, no es completo. Pues sí podríamos nosotros ahí encontrar la manera de intersectar una cantidad numerable de conjuntos y pues de modo que la intersección sea vacía, ¿no? Pero esto es, vale en los espacios métricos completos, ¿sale? Bueno, a los elementos vaya, quiero decir, a los conjuntos que son de esta forma, que son intersecciones numerables de conjuntos abiertos y nunca densos, pues entonces esos conjuntos son complementos, ¿verdad? De uniones numerables de complementos de densos abiertos, es decir, serán complementos de las uniones numerables de conjuntos nunca densos. Entonces, digamos que el teorema de la categoría de Ver se puede renunciar de la siguiente manera: la unión numerable de cualquier familia de conjuntos nunca densos vuelve a ser nunca denso. Y entonces la cosa es, perdón, yo creo que no es cierto, eso que dije no es verdad. Eso que dije, no, no es que vuelva a ser nunca denso, no, bórrenlo, por favor, eso no fue, no es la contraparte del teorema de la categoría. No, a ver, vuelvo a decirlo. Si nosotros unimos una cantidad numerable de conjuntos nunca densos, el resultado no puede ser el total, ¿sale? Digo, si la intersección de los conjuntos es no vacía, entonces la unión de los complementos no puede ser el total, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, en un espacio métrico completo, cualquier unión numerable de conjuntos nunca densos será algo que no cubre, ¿no? Que esa unión no te da todo el espacio, el espacio métrico completo. Bueno, esto entonces también quiere decir que si nosotros sabemos que la familia de elementos de un espacio métrico que cumplen cierta propiedad es un conjunto de este modo, es decir, un conjunto que es, digamos que contiene o que es igual a la intersección de una familia numerable de conjuntos nunca densos, pues entonces, pues esa familia será no vacía. Y por eso es que teorema, el de la categoría de Ver, también funciona para probar cosas bastante más, pues que pueden ser un poquito menos fuertes, ¿no? Cosas que de apariencia más simple, ¿no? Simplemente para decir, para probar cosas existenciales, de decir, bueno, hay un número natural, un número real que hace tal cosa, ¿no? Que cumple tal condición. Pues si nosotros vemos que la familia de los que cumplen esa condición es una familia, bueno, es la intersección, o está en la intersección de una familia de conjuntos densos y abiertos, pues entonces
pues esa familia será no vacía. Y por tanto tendremos un elemento, ¿no? Tendremos un ejemplo pues de alguien que satisface esta condición, ¿no? Entonces, por eso el teorema de la categoría de ver es, digamos, de alguna manera una herramienta que nos permite, pues, mostrar la existencia de cosas. Ahora, de alguna manera, el teorema de la categoría no es tan constructivo, ¿no? Digamos, ya también ya es parte de de un poco de una discusión de índole filosófico, de alguna manera, acerca de las matemáticas. ¿Qué significa demostrar que algo existe? ¿Cómo se demuestra que alguna cosa, que algún objeto en alguna estructura matemática existe? Bueno, hay una forma que es, digamos, la más saludable quizás, la más deseable, que es la manera constructiva. Si me dicen, bueno, no sé, un teorema que dice, no, existe una función que hace tal y tal y tal cosa, pues la forma, digamos, más honesta, más creíble de demostrar que efectivamente existe tal función, es exhibirla, es decir, sí, existe y aquí está. Aquí está tu función, aquí está la cosa que querías que hiciera tal o cual milagro, ¿no? Pero hay otras formas que son indirectas, por ejemplo, mostrarlo por contradicción, ¿no? Decir, bueno, es que si no existiera, pasaría que todos los demás no lo son y bla, 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 y llegas, haces algunas cuentas, encuentras finalmente que pasa algo absurdo, ¿no? Finalmente hay algo absurdo porque, pues sí, por haber supuesto que no existía un objeto pues que queremos probar que sí existe, ¿no? O sea, la prueba por reducción al absurdo también es una forma común de decir que existe algo, nada más que carece de una virtud que sería la virtud de pues que pudiéramos calcularlo, de que pudiéramos encontrarlo, de que hubiera un algoritmo, que hubiera una receta que nos dijera cómo dar con esa cosa, ¿no? Con ese testigo del existencial estuviese pues descrito de alguna manera, ¿sí? Y hay una tercera, que es justamente el uso de teoremas como el de la categoría de ver, que dice, tales familias, esta clase de familias de conjuntos son no vacíos, ¿no? Entonces, si tú necesitas ver que existe algo, pues nada más tienes que ver que está, bueno, o que las cosas que cumplen esa condición, contienen una intersección numerable de conjuntos densos y abiertos. Y justamente eso es lo que hace Fernando, ¿no? Ve que en la intersección de cierta familia numerable de conjuntos densos y abiertos, pues lo que hay es una función que no es derivable en ningún número real. No hay una función de los reales en los reales que no es derivable en ni uno solo de los elementos del dominio, ¿no? Y además es continua, ¿no, Fer? Pues sí, estaríamos en el espacio de funciones continuas, ¿cierto? Sí, sí, es continua y no es derivable de ningún punto. Eso es. Bueno, pues eso es lo que se van a encontrar ustedes en esa parte, ¿no? En el video. A subir un poco aquí, ¿sí? Sí, de eso hablábamos, Luis Enrique. Ya, esta parte. Lo de las integrales, claro, pero sí, a ver, no, en su nota, aquí en la nota, aquí, te refieres aquí. Ahí está. Pero sí, Luis Enrique, digamos, esta explicación, ¿no? Este choro se los aventé en el video de integrales.
Realmente no dije nada nuevo, que no hubiera dicho en aquel video, ¿eh? Entonces, básicamente no te perdiste nada. Muy bien. Sí, sí, sí. No, solo fue un poquito de plática, pero nada más allá de lo que hayan visto en el video o de lo que pueden ver en el video. ¿Sale? Bien, pues esa es la presentación de los materiales del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quieren que comentemos alguna otra cosa? Y si no, pues los dejamos trabajar. Nosotros vamos a estar por aquí. Ya veo, está Fer, está Abel. Pues yo también voy a estar por aquí un ratito. Si tienen preguntas, pues con gusto aquí los atendemos. Ok, bueno, pues por aquí estaremos entonces, ¿sale? Bueno, no me despido, entonces por aquí voy a estar. Nada más voy a apagar cámara y micrófono. Cualquier cosa, pues ahí échenos un grito.